que es igual a g de z sobre z menos 1 al cuadrado, donde g de z es z cuadrado seno de 1 sobre z. Entonces, la pregunta es, determine y clasifique las singularidades de f de z, determinando para cada polo su orden. La parte A. La parte B, con g de z como en A, determine el residuo de f de z en z igual a 0. C. C ahora g de z tal que g de z es analítica en un entorno de z igual a 1 y tal que g de 1 es 0, g' en 1 es 2 y g segunda de 1 es igual a menos 1. En z igual a 1. Fíjense ustedes todas las modalidades y las variaciones que puedo hacer para tener problemas de esta naturaleza. Entonces, fíjense, yo entonces, la función f de z por la parte A es z cuadrado seno de 1 sobre z menos 1 al cuadrado. Entonces, bueno, ya ustedes están viendo allí z menos 1 al cuadrado, ya están viendo que tiene un polo doble en z igual a 1. En z igual a 1. Entonces, en z igual a 1. La derivada, fíjense, la derivada con respecto a z de 1 sobre 1 menos z es 1 sobre z menos 1 al cuadrado. Fíjense ustedes, z menos 1 al cuadrado. Entonces, fíjense, ¿quién es? O sea, 1 sobre z menos 1 al cuadrado. Entonces, y la derivada con respecto a z de 1 sobre 1 menos z, ustedes saben que 1 sobre 1 menos z es lo mismo que hacer 1 más z cuadrado más todo eso, ¿ok? Entonces, la derivada de eso es que es igual a 1 sobre z cuadrado. Fíjense, aquí voy a poner una coma, porque esto que está aquí, es esto que está aquí. 1 sobre 1 menos z se representa como esta serie, como la serie 1 más z cuadrado punto suspensivo. Entonces, la derivada, coma aquí, la derivada de esto es 0, 1 más 2z más 3z cuadrado más punto suspensivo, el valor absoluto de z menor que 1. Y el seno de 1 sobre z, recuerden cuál es la serie del seno, es z menos z cubo sobre 3 factorial más z5. Pero ahora no ponen z, sino 1 sobre z. Es esta que está aquí. Es esta que está aquí. Entonces, fíjense, ustedes van a agrupar todo, el 1 sobre z menos 1 al cuadrado, lo van a escribir como esta serie, el 1 sobre z. El seno de 1 sobre z lo van a escribir como esta serie y lo van a multiplicar por z al cuadrado. Entonces, ustedes van a tener acá este producto, van a tener el 1 sobre z menos 1, es esto que está acá, y el z cuadrado, seno de 1 sobre z, es esto que está acá. Entonces, f de z es el producto de z cuadrado, seno de 1 sobre z, por 1 sobre z menos 1 al cuadrado. Y aquí está. Entonces, hacen el producto de esto por esto, y esto les va a dar, este producto que está acá, les va a dar entonces la parte primera, determinar y clasifique las singularidades de f de z y determinado para cada polo su orden. Entonces, ya aquí les va a dar, mire, y aquí les va a dar, y aquí les va a dar. Entonces, fíjense ustedes que z igual a 0 es una singularidad esencial. Z igual a 0 es una singularidad esencial. Recuerden lo que es una seguridad esencial. La seguridad esencial es aquella en que hay un número finito de términos en la potencia de Z y un número infinito en la parte principal. En la parte principal, que son las que tienen potencia 1 sobre. Entonces, en Z igual a 0 hay una singularidad esencial. ¿De acuerdo? Eso se ve de aquí, de este desarrollo. Recuerden que las singularidades esenciales solamente las pueden encontrar haciendo este tipo de razonamiento, buscando
los desarrollos de C, de las funciones que están ahí y hacer ese tipo de producto. Yo no tengo otra manera de descubrir una seguridad esencial que no sea haciendo estas cuentas. O sea, haciendo una cuenta donde yo el 1 sobre z menos 1 al cuadrado lo pueda desarrollar y el z cuadrado 0 de 1 sobre z lo pueda desarrollar. Y lo encontré así de esta manera. Entonces, aquí z igual a 0 por este desarrollo es una seguridad esencial. Bien. El residuo de él, ¿quién va a ser? El residuo va a ser los que tengan potencia de z, ¿verdad? Los que tengan potencia de z, de 1 sobre z, perdón. Los coeficientes que acompañan al 1 sobre z, todos esos coeficientes van a ser el residuo. Entonces, fíjense, si ustedes hacen este producto, van a ver que todos estos coeficientes, menos 1 sobre 3 factorial, 3 sobre 5 factorial, porque fíjense, el 3z cuadrado multiplicado por 1 sobre 5 factorial z cubo, este producto, por este producto, me queda 3 sobre 5 factorial 1 sobre z. Entonces, eso forma parte del residuo de esa función. Y así van, pues, viendo los productos de estos con los otros, que me quede 1 sobre z. 5 sobre 7, lo pueden ver acá. Vamos a ver. El 5, el 7 sería con con z a la 2. A ver el producto. Bueno, lo pongo acá. 3 sobre 5, bueno, me faltó escribir más productos. Pero todos estos productos, todos estos van a conformar el residuo que va a ser una serie alterna. Mira, menos, más, menos. Esto sigue, esta es una serie. Aquí calculo algunos, pero el residuo viene dado por una serie alterna en el caso de la singularidad esencial. Bien, en z igual a 1 les dije que era un polo de orden 2. Entonces, para calcular el residuo, tienen que calcularlo por la fórmula utilizando la derivada esta. Entonces, recuerden que al derivar acá, esto va a ser igual, la derivada de f de z, recuerden quién es f de z. Entonces, me queda z menos 1 al cuadrado sobre f de z, pero recuerden quién es f de z. F de z es z cuadrado 0, 1 sobre z menos 1 al cuadrado. Se van los z menos 1 al cuadrado. Me queda z seno de 1 sobre z. Y eso lo derivo y lo evalúo en z igual a 1. Entonces hago la derivada de z cuadrado 0 de 1 sobre z. Esa derivada me da esto. Y esa derivada la evalúo en z igual a 1. Entonces me va dando 2 por z, que es 2 por 1 es 2. Seno de 1 sobre z es seno de 1, z vale 1. Más 1 por coseno de 1 sobre z por menos 1 sobre z cuadrado. Me queda esto que está acá. Esta z cuadrado se va con esta z y esto me queda menos coseno de 1. Este es residuo entonces correspondiente al polo doble en z igual a 1. Bien, en la tercera parte dice, fíjense, si ahora eje de z tal que es analítica en un entorno de z menos 1 y tal que g de 1 es 0, g' de 1 es 2 y g segunda de 1 es 1. Determina el residuo de f de z en z igual a 1. Entonces, fíjense, por ser g de z analítica alrededor de z igual a 1, g de z tiene un desarrollo en serie de potencia alrededor de z igual a 1, ¿no? Entonces, fíjense, aquí está, ¿no? G de z tiene un desarrollo en serie de potencia, aquí lo tienen, a 0, más a 1 z menos 1, más a 2 z menos 1 al cuadrado, más a 3 z menos 1 al cubo, punto suspensivo. Entonces, G de 1
es igual a 0. Entonces, evalúan G de 1 es 0 y le queda que A1 es 0. Entonces, si A1 es 0, entonces G de Z viene dado de esta forma. Viene de esta forma. Y ustedes hacen las derivadas, la derivada primera, la derivada segunda, y evalúan en 1, y G' de 1 me da 2. G' de 1 es 2 por la hipótesis, y evalúan acá, y esto me queda que A1 vale 2. A1 vale 2 y a 0 vale 0. Entonces, la G de Z va teniendo esta forma, derivan otra vez, derivan por segunda vez y les queda esto que está acá. Entonces, G segunda de U es igual a menos 1 y eso es igual a 2 a 2, y esto va a dar 0 porque en Z igual a 1 esto da 0. Entonces me queda acá 2 es igual a menos 1/2. De manera tal que G de Z la puedo escribir de esta manera, alrededor de Z igual a menos 1. Este es de Z. Entonces, F de Z es G de Z sobre Z menos 1, es esto que está acá. Es esto que está acá. Entonces, dividen esto sobre esto. Fíjense lo que le está dando. Entonces, el residuo de eso es 2, alrededor de Z menos 1, porque es el coeficiente que acompaña a la menor potencia del Z menos 1. El residuo de esto, de aquí, y aquí veo que el residuo es el coeficiente que acompaña al 1 sobre Z menos 1. Aquí el residuo es 2. ¿Se entiende eso? Sí, profe. ¿O no? Sí, sí se ¿Seguro? entiende. Sí. ¿Seguro? Entonces, ustedes tienen que ver que el residuo es el coeficiente, como es alrededor de Z igual a 1, es el coeficiente que acompaña a la expresión 1 sobre Z menos 1. Si es alrededor de Z igual a 0, es el coeficiente que acompaña a 1 sobre Z. Y así definición, Z igual a Z sub 0 es una singularidad esencial si no podemos encontrar un entero positivo n tal que el límite cuando Z menos Z sub 0 va, cuando Z tiende a Z sub 0, de esto da un A diferente de 0. Fíjense, otro criterio para ver cuando una singularidad es esencial. Fíjense, Z igual a Z sub 0 es una singularidad esencial si no podemos encontrar un entero positivo n tal que este producto sea igual a una A diferente de 0. En nuestro ejemplo, F de Z es esto. F de Z es esto. Entonces, Z a la N por F a la Z siempre va a tender a infinito porque esto, en este desarrollo, fíjense, esto está el cubo acá, esto está acá, aquí va a haber muchas cosas sobre Z, Entonces, Z a la N, va a haber un Z a la N más 1 más grande acá en el desarrollo, que el F de Z sobre Z, cuando Z tiende a 0, eso va a ir infinito. Esa es la idea. Bien. Este es otro criterio que le sirve para ver cuando una singularidad es esencial. Las singularidades esenciales le están diciendo aquí, fíjense lo que le está diciendo este hecho. Le está diciendo que la parte principal, recuerden ustedes que la parte principal es la parte donde está el desarrollo de las inversas, de las 1 sobre Z menos Z sub 0. Esa parte principal tiene un número infinito de términos. Entonces, el desarrollo alrededor de una singularidad esencial tiene un número finito de términos para la Z, para los que van arriba. Mira, aquí está, tiene E1, aquí va de Z cubo, Z cuadrado, Z. Pero para las que van abajo, tiene un número infinito. Un número infinito. Esa es la idea. Bien. Otro ejemplo. Determine y clasifique las singularidades en el plano complejo de esta función. Coseno de Z menos 1 sobre Z, Z menos 1, Z, seno de Z. Entonces, fíjense. Las posibles singularidades de F son los puntos donde se anula el denominador. Esto es Z igual a 0, Z igual a 1 y Z igual a NP. Donde n es diferente de 0, ¿no? Porque en n igual 0,
tengo la z igual 0 y aquí pues. Y aquí la tengo la z igual 0. Bien. Entonces hago el desarrollo del coseno de z alrededor de z igual 0. Este es el desarrollo del coseno de z. Coseno de z menos 1, el desarrollo del coseno de z menos 1, esto que está acá. Entonces, puedes sacar z cuadrado factor común y el desarrollo del coseno de z menos 1 es este que está acá. El seno de z es este que está acá. Sacan a z factor común y les queda esto que está acá. Entonces, ustedes van a tener f de z, fíjense que va a ser coseno de z menos 1 es z cuadrado h de z. Aquí está seno cuadrado h de z. Y el z por z menos 1, z por z menos 1 por el seno de z. Fíjense quién es el seno de z. El seno de z es z por g de z, ¿no? De acá, de acá. Entonces, este z con el otro z me da z cuadrado, z menos 1 g de t. Entonces, se va a los z cuadrados, me queda h de z, z menos 1 g de z. Luego, esta función es analítica, esta función es analítica en z igual a 0. Por lo tanto, z igual a 0 es una singularidad aislada removible. La puedo remover, porque al cancelar acá, la función que me resulta, la f de z, es una función analítica. Entonces, z igual a 0 es una singularidad removible. En otras palabras, el límite de f de z cuando z tiende a z sub 0 es un límite finito, pues, o sea, existe. Entonces, porque fíjense, aquí usted tiene z igual a 0, es una singularidad, pero tienen que ver qué tipo de singularidad es. Es una singularidad. No, fíjense, yo aquí no puedo decir que es un polo. O sea, yo aquí entonces veo que yo puedo remover esa singularidad para que me dé un límite finito. Bien, otro método de ver eso es lo siguiente. Coseno de z menos 1 es menos 2 seno cuadrado de z sobre 2. Y el seno de z es 2 veces el seno de z medio por el coseno de z medio. Así, f de z la puedo escribir de esta manera. Se cancela un seno de acá con un seno de acá y me queda esto que está acá. Esto que está acá. Ajá. Perdón, a ver qué. Ajá. Me queda esto que está acá. Esto que está acá. Ajá. 2 seno de z. Este 2 se canceló con este 2. Me queda esto que está acá. Entonces, esto va a ser esto que está acá. Y esto que está acá es esto que está acá. Este límite es este límite. Bien. Ajá. Entonces, seno de z. Entonces, fíjense, voy a dividir, fíjense, voy a separar esto. Ajá. Voy a separar esto. Se me olvidó. Voy a cancelar este seno cuadrado con este. Y me queda seno de z sobre 2, que lo tengo acá, y trabajo con el z, multiplico por 2 y divido sobre 2. Entonces, yo sé que cuando z tiende a 0, el seno de z sobre 2 ese límite da 1. Entonces, esto me queda un medio. Esto me queda menos un medio, que tengo acá el menos delante. No, aquí tengo un menos. Me queda menos un medio. Y cuando z tiende a 0, de esto es 0, menos 1, ¿ok? Coseno de 0 es 1, esto me queda menos 1, este límite. Menos 1, con este menos 1, me queda menos 1, con menos un medio, me queda un medio. Fíjense, ¿qué fue lo que usé yo acá? Repito, este seno cuadrado de z sobre 2, lo elimino con este, lo elimino, y me queda seno de z sobre 2 por
Z y divido sobre Z. Entonces multiplico por 2 y divido sobre 2, porque yo sé que el seno de Z sobre Z es 1 cuando Z tiende a 0. Es 1. Pero aquí no es Z, aquí es Z medio. Entonces, seno de Z medio sobre Z medio, ese límite vale 1. Pero aquí está un 2 delante. Entonces, esto va a ser, ese límite va a ser un medio. Tiene un menos delante, entonces será menos un medio. Y ya está, pues. Otra manera de hacerlo. Entonces, hemos visto que f de z tiene una singularidad habitable y o removible en z igual a 0. Z igual a 1 es un polo simple, ya que z menos 1 por f de z es analítica en z igual a 1. Entonces, ustedes tienen que en z igual a 1, que z, esta función es analítica. Entonces, es un polo, si yo multiplico aquí por z menos 1, por z menos 1 y tomo límite, cuando z tiende a 1, ese límite es finito, por lo tanto z menos 1, z igual a 1, es un polo de orden 1. Es lo que he hecho acá, utilizando esta razón. Luego f de z tiene una singularidad habitable o removible en z igual a 0 ok. Luego f de z tiene una singularidad habitable o removible en z igual a 0. Z igual a 1 es un polo simple, ya que esto igual a z igual a 1. Otra forma de verlo es ver h de z igual a coseno de z menos 1 sobre z seno de z. Eso es h de z. O sea, fíjense. A ver. Ajá. Coseno de z menos 1. Vamos a ver otra forma de verlo. Es haciendo h de z igual a coseno de z menos coseno de z. So, z seno de z. Ajá, z seno de z. Z seno de z. Quito el z menos 1. Ok. Entonces hago h de z de esta manera. H de z de esta manera. Es analítica en este entorno. Y como h de 1 es 0, f de z es igual a h de z, z menos 1. Entonces tiene un polo simple en z igual a 1. Bien, ¿qué pasa con los npi? N distinto de 0. N un entero. Coseno de npi es esto que está acá. Entonces, seno de z es igual a z 2npi o npi, quiero, g de z, con g de npi igual a 0. Igual a 0. Perdón, g de 2npi. ¿Quién es g? Ya ver, le puse la G. SH es esto. Ya va, espérate. Vamos a ver. La H, la H, la G va a ser que seno de Z. A ver. La H, ¿quién es la H? Estoy aquí. La H es coseno de Z menos 1, Z seno de Z. Esa es la H. Entonces la G es Z menos 1. La G es Z menos 1. G de Z menos 1. G de 2npi es 0. Es distinto de 0. Porque eso es 2npi menos 1, eso es distinto de 0. Entonces, seno de Z tiene un 0 de orden 1 en npi. Tenemos que diferenciar los dos casos. Si n es impar, entonces tengo menos 1 a la n. Ya va, espérate, vamos a ver. Z menos 1, Z n menos pi de Z. Entonces, si n es par, esto va a ser 0, ¿no? Cuando es par. Porque esto va a ser positivo. Si n es par, si n es impar, entonces es menos 2. Y si n es par, entonces eso va a ser 0.
Si n es par, la singularidad es evitable porque este límite vale 0, ya que este límite vale 0. Y si n es impar, este límite vale menos 2 sobre esto. Y entonces quiere decir que z igual a 1 es un polo de orden 1. Es un polo de orden 1. Bien, mírenlo ahí con más calma. Con más calma. Otro ejemplo. Fíjense, este ejemplo. F de z es igual a e a la z menos 1 sobre z menos pi seno de z. Determinar las singularidades de f de z y clasificarlas. Calcular el residuo. Bueno, aquí donde tengo problema va a ser en z igual a pi y donde seno de z es igual a 0. Aquí es donde voy a tener problemas. Entonces, bueno, vamos a calcular qué pasa en z igual a pi. Entonces tomo el límite cuando z tiende a pi de esto que está acá y me queda e a la z menos 1 sobre z cuando z tiende a pi. Entonces esto me va a quedar e a la pi menos 1 sobre seno de pi, que es 0. Esto me da infinito. Así que este límite no existe y por lo tanto z igual a pi no es un punto, no es un polo, perdón, de orden 1. Z igual a pi no es un polo de orden 1 porque este límite no existe. No existe. Recuerden que un polo de orden n, esto elevado a n con esto, ese límite debe existir. Ese límite debe existir. Por lo tanto, z igual a pi no es un polo de orden 1. Entonces, seno de z menos pi es seno de z por coseno de pi menos coseno de z por seno de pi. Seno de pi es 0, coseno de pi es menos 1. Entonces, el seno de z menos pi es igual al menos seno de z. Entonces, el seno de z menos pi es igual al menos seno de z. Pero el menos seno de z, el desarrollo es este que está acá. Es este que está acá. Entonces, bueno, aquí dice, polo de orden K. Sea K el menor entero, tal que este límite de f de z, cuando z existe, donde phi de z es z menos z sub 0 a la k por f de z. Y el residuo viene dado de esta forma. Este es un resultado para que ustedes tengan en mente. Pues. Un polo, yo digo que K es un polo, es un polo de mi función analítica si es el menor entero, tal que se verifique este hecho. Tal que este límite existe, donde ese phi de z es esto que está acá. Bien, entonces en nuestro caso, tengo que z menos pi al cuadrado, e a la z menos 1 sobre z menos pi seno de z, esto es igual a esto, esto es igual a esto, y esto cuando z tiende a pi, esto es 0, y el seno de pi es 0, esto es 0 sobre 0, aplico el L'Hopital, tengo que derivar arriba y tengo que derivar abajo, derivando aquí arriba tengo un producto, entonces la derivada de esta es 1 por e a la z menos 1, más la derivada de e a la z menos 1 es e a la z, la derivada de 1 es 0 por z menos pi, y la derivada del seno es el coseno. Y eso lo evalúo en pi. Entonces, al evaluar en pi me queda e a la pi menos 1. Z igual a pi, esto va a ser 0. Cuando z es igual a pi, esto es 0. Entonces me queda e a la pi menos 1 sobre coseno de pi, que es menos 1. Que es menos 1. Por lo tanto, z igual a pi es un polo de orden 2. Porque entonces ese límite, este límite me da igual a, me existe, es finito. E a la pi menos 1 sobre coseno de pi. Bien, vean todos estos ejemplos con detalle. Yo a lo mejor voy muy rápido por razones obvias, pero ustedes van clarificando, ¿no? Vuelvo al ejemplo. El ejemplo era, determine las singularidades de f de z y clasifíquelas, ¿no? Donde tengo problemas aquí, tengo en z igual a pi y en seno de z igual a 0, que son los z igual a n pi. Ajá.
¿Qué pasa ahora cuando z vale n-pi? N diferente de 0 y de 1. Tengo este límite. Tengo esto que está acá. Z menos n-pi es a la z menos 1. Z menos pi. Z menos pi. Seno de z. Cuando z tiende a n-pi, entonces me va a quedar 0 arriba. Z tiende a n-pi. Y seno de n-pi es 0. Es 0. Tengo 0 sobre 0. Aplico L'Hopital y me queda esto que está acá. Me queda esto que está acá. Este límite que está acá. Esto es E a la n-pi menos 1, menos 1, pi factor común de n menos 1. Ese límite existe. Recuerden que n es diferente de 0 y n es diferente de 1. O sea que no se va a anular acá. Entonces, ese límite existe cuando n es diferente de 0 y de 1. Por lo tanto, z igual a n-pi, n diferente de 0 y 1, es un polo simple y su residuo es igual a este que está acá. Esta es la manera de calcular el residuo. N a la pi, pi menos 1 sobre esto que está acá. Recuerde que para un polo de orden 2, donde f de z viene dado como un cociente de g de z sobre h de z, donde g de z sub 0 es distinto de 0, h de z sub 0 es igual a h' de z sub 0 y es igual a 0, y h segunda de z sub 0 es distinto de 0, el residuo viene dado por esta fórmula. Esto lo vimos, lo hemos visto ya anteriormente. En nuestro caso, g de z es esta y h de z es esta. Y entonces verifico todas estas condiciones. G de pi es g a la pi menos 1, distinto de 0. H' de z, es esto que está acá. H segundo de z es esto que está acá. Y evalúo en el punto pi, ¿no? En el pi. H' de pi, H segunda de pi, H tercera de pi, para aplicar esta fórmula. Veo que H' de pi da 0, H segunda de pi da menos 2 y H tercera de pi da menos E pi. Entonces, H' de pi da 0 y G' de z da esto. Por lo tanto, el residuo, ¿quién va a ser? H tercera de pi da 0, H' de pi da 0, entonces H tercera da 0, ya todo esto lo elimino, porque H tercera en 0, en pi, perdón, da 0, entonces me va a quedar 2 G' de pi sobre H segunda de pi. Entonces H segunda de pi es menos 2, aquí está, y G' de pi es igual, donde tengo G' de pi, G', ¿dónde está la G'? Aquí está. La G' de pi, la G' de z es a la z, G' de pi es igual a E a la X. Entonces va a ser 2 por G' de pi sobre H segunda de pi. Es esto que está acá. Y así encuentro el residuo, aplicando la fórmula. Bien, otro problema que ustedes pueden ver. Un cuarto problema. Ya ustedes están viendo que este va a ser un problema del examen. Estudiar y clasificar puntos singulares con lujo de detalle. Entonces, es muy bueno que ustedes repasen estos problemas y traten de hacer ejercicios hasta que se convenzan de que lo han entendido. Pues. Estudie y clasifique las singularidades de la función f de z igual a la secante de 1 sobre z. Secante de 1 sobre z. Entonces, fíjese, la secante de 1 sobre z es lo mismo que decir 1 sobre el coseno de 1 sobre z. Entonces, las singularidades de esa función secante de 1 sobre z van a ocurrir o van a acontecer donde se anule este denominador, que es coseno de 1 sobre z. Entonces, coseno de 1 sobre z es igual a 0. Quiere decir que 1 sobre z es múltiplo impar
de pi medio. De pi medio. Entonces, quiere decir, porque si es par, se van los números pares y entonces será un múltiplo de pi que ya entonces no voy a obtener cero, porque el coseno de los múltiplos de pi son más o menos 1. Bien, entonces 1 sobre z es un múltiplo impar de pi medio. Entonces z será el inverso de este. Entonces será 2 sobre 2n más 1 pi. Ese va a ser el z. Con n igual a 0, más o menos 1, más o menos 2, más o menos 3, puntos supresivos. También, puesto que f de z no está definida en z igual a 0, porque 1 sobre 0 infinito no está definida en 0, entonces se sigue que z igual a 0 es también una singularidad, porque en ese punto no está definida la función. Ahora, por el L'Hopital, el límite cuando x, z, que me faltó, cuando z, o cuando z tiende, aquí me faltó, aquí tengo un error, que z tiende a 2 sobre 2r más 1 pi, es esto, por f de z, estoy calculando, y entonces esto va a ser z menos 2 sobre 2n más 1 pi, y f de z es 1 sobre coseno de 1z, sobre coseno de 1z, el f de z. Entonces va a ser esto que está acá, y este límite, fíjense, cuando z tiende a esto es 0, y 1 sobre z, cuando 1 sobre z es un múltiplo impar, eso va a ser 0. ¿De acuerdo? Eso va a ser 0. Tengo entonces, que esto va a ser de la forma 0 sobre 0 y tengo que aplicar el L'Hopital. No lo escribí aquí, fíjate. No lo escribí. Cuando z tiende a esto es 0 y el coseno de 1 sobre z, donde z es esto, 2 sobre 2n más 1 pi, recuerden acá, esto se hace 0, cuando 1 sobre z es igual a esto que está acá, que es lo que tengo aquí abajo. Es lo que tengo aquí abajo. A ver. Entonces, bien, perdón, aquí, esto es 0 sobre 0. 0 sobre 0. Entonces, derivo arriba, la derivada de arriba es 1 y la arriba de abajo, el coseno es el menos seno de 1 sobre z por la derivada interna, que es 1 sobre z cuadrado, o menos 1 sobre z cuadrado, perdón. Derivando abajo, sería el seno, menos seno de 1 sobre z por la derivada interna, que es menos 1 sobre z cuadrado. Me da esto. Esto aplicando L'Hopital, aquí no lo escribí. Aquí tengo que escribir. Esto es 0 sobre 0 por L'Hopital, entonces me da esto que está acá. Y entonces, esto va a ser igual a 2n más 1, al seno de 2n más 1 pi medio. Eso va a ser menos 1 a la n. Esto me va a quedar 2. Perdón, a ver. Menos 1. A ver, el 4 ¿de dónde viene? 2n más 1 al cuadrado. Esto está elevado al cuadrado. Entonces esto es 4. ¿Por qué esto está elevado al cuadrado? Claro, porque el z cuadrado sube abajo, menos con menos da más, z cuadrado sube abajo, de abajo sube arriba, y entonces a reemplazar la z por 2n más 1, por 2 sobre 2n más 1 pi, tengo esto que está acá. Desarrollo esto y me queda esto. Aquí he usado el hecho de que el seno de 2n más 1 pi medio es menos 1 a la n. Bien. Y me queda esto distinto de 0.
Por lo tanto, la singularidad, esta que está aquí, con n igual 0, son polos de orden 1. Esto es polos simples. Bien. Para z igual a 0, vemos que no podemos encontrar un entero n tal que esto sea igual a A. Entonces z igual a 0 es una singularidad esencial. Para z igual a 0, entonces vemos, fíjense, de dónde les puedo decir eso. A ver, para z igual a 0, para z, vemos que este límite, esto va a ser z a la n f de z. Fíjense quién va a ser f de z. F de z es la secante o 1 sobre esto. Tengo que hacer el desarrollo en series de potencia, y al multiplicar a z, al multiplicar a z a la n por ella, voy a ver que eso no me va a dar un límite finito. Bien, otra manera que ustedes pueden hacer eso es hacer el desarrollo alrededor de z igual a 0 de esta función. El desarrollo alrededor. Entonces, fíjense, si ustedes tienen esto, ustedes desarrollan el coseno, y van a ver que el desarrollo de 1 sobre ese coseno me va a dar una serie con un número infinito de términos en 1 sobre z y un número finito de términos en z, o que va a ser uno solo. Todos los demás van a ser en 1 sobre z. Bien. Otro problema, con esto van 5. Localice y clasifique todas las singularidades de esta función, ¿no? Entonces, fíjense, aquí z igual a 1 es un candidato a ser un polo de orden 3, y z igual a menos 2/3 es candidato a ser un polo de orden 2, que es lo que está elevado acá. Y determine dónde f de z es analítica. Pregunta aquí, ¿no? Entonces, bien, las singularidades en el plano complejo están localizadas en z igual a 1 y z igual a menos 2/3. Z igual a 1 es un polo de orden 3 y z igual a menos 2 es un polo de orden 2. Para determinar si existe una singularidad en z igual a infinito, hacemos z igual a 1 sobre w. Entonces, haciendo z igual a 1 sobre w, z a la 8 es 1 sobre w a la 8. Estoy transformando z en z para ver si hay una singularidad en z igual a infinito. O sea, cuando w tiende a 0. Entonces, haciendo z igual a 1 sobre w, esta expresión se transforma en 1 sobre w a la 8 más 1 sobre w a la cuarta más 2. Z es 1 sobre w menos 1 al cubo, 3 sobre w más 2 al cuadrado, y hago esas cuentas y me queda esta expresión que está acá. Por lo tanto, puesto que w a 0 es un polo de orden 3 para la función esta, aquí la tengo, esto, aquí estoy viendo que w igual a 0 es un polo para esta función, se sigue que z igual a infinito es un polo de orden 3 para la función f de z. Recuerden que la función f de z es igual a la función f de 1 sobre w. Entonces la función dada tiene 3 singularidades. Un polo de orden 3 en z igual a 1. Un polo de orden 2 en z igual a menos 3 medios. Y un polo de orden 3 en z igual a infinito. Que corresponde acá. Fíjate, aquí hay 3 singularidades. Este de orden 3 que corresponde a z igual a 1 sobre w, que es cuando w tiende a 0, eso es infinito, a otro que va a ser igual a 2/3 y otro que va a ser igual a z igual a 1, que es de orden 3 correspondiente acá. Bien. De A se sigue que f de z es analítica en todas partes del plano complejo, excepto en los puntos z igual a 1 y z igual a menos 2/3.
Bueno, con esos 5 primeros ejercicios cubrimos la parte correspondiente de la clasificación de las singularidades. Bien, ahora vamos a ver algo que tenga que ver con series de potencia, ¿no? Entonces, fíjense, CF de Z igual a N más 1 por Z más 1 a la N. Determine el radio de convergencia de la serie. Calcular F de Z, dar una fórmula de F de Z. Recuerden que el radio de convergencia es el inverso, o sea, el radio, fíjense, este es el límite de UN más 1 sobre UN. Este límite, el inverso de lo que es este límite, el inverso, o sea, 1 sobre este límite, es el radio de convergencia de la serie. Si este límite vale 0, el radio de convergencia es 1 sobre 0, es infinito. Es infinito. Si el radio de convergencia es infinito, quiere decir que la serie converge en todo el plano, porque el radio de convergencia es infinito. El radio de convergencia es el inverso de lo que dé el límite de U sub n más 1 sobre UN. O en otras palabras, el radio de convergencia es el límite de U sub n sobre U sub n más 1. Pero en todo caso, si ustedes trabajan con esto, trabajan con este límite, lo que le dé este límite, hacen 1 sobre ese límite y ese es el radio de convergencia. 1 sobre este límite es el radio de convergencia. Si este límite le da 1, 1 sobre 1, el radio de convergencia es 1. Si este límite da 0, 1 sobre 0 es infinito. El radio de convergencia es infinito. Entonces, si el radio de convergencia es infinito, la función o la serie converge para todos los puntos. En todos los puntos. Si el radio de convergencia llegara a ser infinito, perdón, si este límite llega a ser infinito, entonces 1 sobre infinito es 0, entonces quiere decir que solamente está convergente a su 0 para el punto de cuestión. Entonces, fíjense este ejemplo, usted determina el radio de convergencia, tengo todo esto que está acá, esta expresión, entonces este límite vale 1, entonces el valor absoluto de Z es menor que 1, así que radio de convergencia es el inverso de ese límite, el inverso de 1 es 1, el radio de convergencia es 1. Entonces dicen, calculo F de Z y dar una fórmula. Tengo que calcular a F de Z. De una fórmula, aquí viene F de Z dada por una serie. Yo ahora quiero dar a F de Z como una función. Entonces, fíjense, yo escribo a F de Z, hago el cambio, G de Z la escribo, F de Z menos 1. En cambio, entonces G de Z va a ser la F, pero intercambiando la Z por Z menos 1. Entonces, recuerden quién es la F. La F es esta. La F es esta. Entonces voy a cambiar la Z por Z menos 1. Entonces voy a la F de Z menos 1, voy a poner la Z aquí, Z menos 1, más 1, me queda Z a la N. Entonces, haciendo este cambio, esto se me transforma en esto, que está aquí, en N más 1, Z a la N. Y esta va a ser dos series, una N a la ZN, más sumatoria de N igual a 0 de Z a la N. Pero ustedes saben quién es la de Z a la N. Z a la N. Z a la N es 1 sobre 1 menos Z. Esta Z a la N corresponde a la función 1 sobre 1 menos Z. ¿De acuerdo? Entonces, G de Z va a ser igual a N, Z a la N, que está acá, más esta serie que converge a 1 sobre 1 menos Z. Aquí está, 1 menos 1 menos Z. Esta serie la reemplazo por esto. Entonces, bien, ahora vamos a trabajar la serie N, Z a la N. Saco multiplico aquí por Z, perdón, aquí no, por Z no, aquí debo multiplicar,
A ver, a ver, a ver. Ajá. Aquí me faltó algo. Aquí me faltó derivar. Ajá, aquí me faltó derivar. O haber puesto n-1. A ver, aquí me faltó algo. Vamos a ver. Esto no es verdad. Esto que está aquí no es verdad. Ah, bueno, sí es verdad. Pero me faltó la n. ¿No puse yo la n ahí? Aquí hay algo que no me... Ajá. Ya vamos a ver. NZ, Z, vamos a ver. Z por esto, la derivada de esto es Z, N, Z-1, esto es igual a NZ cuadrado. Perdón. Que yo me volví loco. A ver, a ver. A ver. Yo aquí me equivoqué. N igual 0 es NZ. Bueno, esto es mentira. ¿Dónde está la N? Vamos a ver acá, espérate, a ver. Esto es igual a N, Z a la N-1 por Z. Entonces, esto es igual a N, Z a la N. Esto es Z a la N, no Z cuadrado. Entonces, aquí me equivoqué varias veces. Entonces, miren, G de Z, que es igual a esto que está aquí, es igual a N, Z a la N, N, Z a la N, es igual a esta derivada. Pero aquí te va a poner N. Es que me equivoqué escribiendo. Corrían ustedes, fíjense. G de Z es esto que está acá. Z a la N es esto que está acá. Entonces, NZ a la N, voy a trabajar con NZ a la N. Entonces voy a poner acá. NZ a la N, NZ a la N, va a ser igual a N, aquí afuera esto es N, Z a la N. NZ a la N. Ajá. Ok. De igual a 0. Ajá. Ya. Y esta Z, por la derivada de esto, es Z, N, Z a la N menos 1. Entonces, N, Z a la N, aquí está el error, N, Z a la N, es igual a Z, esto que está acá. N, Z a la N es esto que está acá. Entonces, esto, N, Z a N, es igual a Z por la sumatoria de N igual a 0 infinito, la Z a la N derivada. Aquí está el error, aquí podemos poner Z a la N. Entonces, esto que está acá es igual a esto N, Z a la N, que es esto que está acá. Entonces, aquí está el error, esto es N. Eso es la página. ¿Qué página es esa? 128. 128. Entonces, aquí hay un error. Es N, Z a la N. Puse 2. Bien. Entonces, fíjense. Perdón, vamos a ver. Entonces, esto que está acá es esto que está acá, es esto que está acá. Entonces, G de Z es esta derivada, que es esto que está acá, ¿está bien? Más 1 sobre esto. Pero esto va a ser la sumatoria de n igual a infinito de Z a la N. Esto es 1 sobre 1 menos Z. Esto que está dentro del paréntesis, esto que está acá, este desarrollo, corresponde a la función 1 sobre 1 menos Z, derivada multiplicada por Z, más 1 sobre 1 menos Z. Entonces, hago esta derivada, esto va a ser Z
por 1 sobre 1 menos z al cuadrado más 1 menos z. Entonces, esto me queda z, multiplico z por 1 menos z al cuadrado más 1 sobre 1 menos z. Y hago esa cuenta, y al hacer esa cuenta me queda 1 sobre 1 menos z al cuadrado. Y esa es la función g de z. G de z. Entonces, g de z es esto. Pero g de z es igual a f de z menos 1. Entonces, f g de z es esto. Y eso es igual a f de z menos 1. Entonces, en vez de trabajar con f de z menos 1, trabajo con f de z. Entonces, llamo esa función, llamo a la variable z menos 1, la llamo z grande. Z grande. Z grande. Entonces, z menos 1 es z grande. Entonces, f de z grande es 1 sobre 1 menos z pequeña al cuadrado. Pero 1 menos z al cuadrado es lo mismo que decir z menos 1 al cuadrado. Al cuadrado es lo mismo. Z menos 1 que 1 menos z. Entonces, esta f de z la llamo así. F de z grande, 1 sobre z grande. Y esta es la función buscada, que es lo que piden acá. ¿No? Aquí dicen, ¿qué es lo que calcular f de z? Dar una fórmula. La fórmula que damos es esta. F de z es igual a 1 sobre z cuadrado. Bien. Determine los primeros tres coeficientes de la serie de Taylor f de z igual a e a la z 1 menos z al cuadrado, centrada en el origen y hallar el radio de convergencia. Hallar el radio de convergencia. Centrada en el origen y hallar el radio de convergencia. Entonces, el desarrollo de la exponencial es este que tienen aquí. Ya lo tienen. Esto es 1 sobre esto que está acá. Ya ustedes saben que la 1 sobre 1 menos z es la derivada de esta. Ya esto lo hemos utilizado varias veces. Hoy es la segunda vez que lo utilizamos. Cuando tengo 1 sobre 1 menos z, eso es la derivada de esto. Es la derivada de esto. Pero 1 sobre 1 menos z es igual a 1 más z cuadrado más z cubo. Entonces, derivada de eso es derivada de esto. Y la derivada de eso es 1 más 2z más 3z cuadrado más 4z cubo. Mucho sencillo. Entonces, e a la z sobre 1 menos z cuadrado es este producto. Esto creo que lo hice ya. Entonces, hago el producto. Eso lo hice ya. A 0 es 1, a 1 es 3, a 2 es 11 sobre 2. El punto más próximo al origen, donde no hay analiticidad, es donde la función no es analítica. Es en z igual a 1. Por lo tanto, fíjense, donde no hay analiticidad, esto en el z igual a 1. En el z igual a 1 es donde está fallando la analiticidad aquí. Por lo tanto, el valor absoluto de z debe ser menor que 1 y el radio de convergencia es 1. Bien, ¿qué era lo que pedían aquí? Determine los primeros tatas y hallar el radio de convergencia. Ok. El radio de convergencia. El radio de convergencia lo hallo así. El z igual a 1 es donde voy a tener problemas. Entonces, el radio de convergencia va a ser valor absoluto de z menor que 1. Bien. Otro problema, fíjense ustedes, sea f de z analítica en un entorno de z igual a 0, supongamos que f satisface esta relación, la derivada segunda de z menos 2z f' de z menos 2f de z igual a 0. Con las condiciones, esta es una ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes y dos condiciones iniciales. Una en 0 para f y otra en 0 para su derivada.
Entonces, esta es una ecuación diferente, este es un problema de valor inicial, digamos, una ecuación diferencial de segundo orden y dos condiciones iniciales, una en f y otra en la derivada de f. Entonces, consideremos la serie de Taylor de f alrededor de 0 y demuestre que f es entera. Aquí hay una definición. Una función que está definida y es analítica en todo el plano complejo es llamada entera. Entonces yo quiero ver que esta función, que la función que voy a buscar sea analítica. Bueno, perdón, la analiticidad es una hipótesis del teorema. F de z es analítica en un entorno de z igual a 0. Eso es hipótesis del problema. Lo que quiero ver es que es analítica, es que es entera. O sea, que es analítica en todo el plano complejo. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense el problema. Tengo un problema de valor inicial, una ecuación diferencial de segundo orden, con estas dos condiciones iniciales. Yo quiero ver que esa función, que es analítica en z igual a 0, entonces quiere decir que f de z tiene un desarrollo en serie de potencia alrededor de z igual a 0. Yo quiero ver que cuando yo vea aquí ese f de z, esa va a tener un desarrollo en serie de Taylor cuyo radio de convergencia va a ser infinito para que sea analítica en todo el plano complejo y entonces sea una función entera. Entera quiere decir que es analítica en todo el plano complejo. Bueno, entonces, como f de z es analítica alrededor de z igual de z igual a z sub 0, tengo esto que está acá. Como f es analítica alrededor de z igual a z sub 0, tengo este desarrollo que está acá. Entonces, la primera derivada es esto. Y la segunda derivada es esto. La segunda derivada es esto. Fíjense lo que he hecho yo aquí. Z a la n menos 1. Ajá. Y f segunda de z es esto. Pensando en n igual a 2. Si yo hago un cambio de escala aquí, el n menos 2 lo mando a n, el n menos 2 lo mando a n, entonces el n lo voy a mandar a n más 2. Entonces el n va a ser n más 2, el n menos 1 va a ser n más 1. Y el an es n más 2. Y el z a la n es n. Me expliqué aquí, es importante que, yo no sé si ustedes han utilizado, porque fíjate, este me está dando aquí, en la segunda derivada, me está dando una potencia de n menos 2. Pero yo quiero que me aparezca como potencia de n. Entonces yo llamo a n menos 2, lo mando en n, y la n la mando a n más 2. Donde tengo n, pongo n más 2. N más 2, n más 2, menos 1, me queda n más 1, n más 2. Y el n menos 2 lo llamo n. Entonces me queda esto que está acá. Queda esta expresión que está acá. Bien. Entonces f segunda menos 2z. Aquí menos 2z. Aquí me va a quedar ya z a la n. Es que no tengo que hacer ningún cambio porque al multiplicar z por f' de z me va a dar z por n menos 1. Me va a dar z por n menos 1. Se van a ir los 1 y me queda z a la n. Entonces, toda esta expresión que está aquí, a reemplazar por f' y por f segunda menos 2z f' menos 2f de z, me da esta relación que está acá. Esta relación que está acá. Agrupando los términos, me queda esto que está acá. Haciendo las cuentas, n más 1 a n más 2 es igual, esto saco menos factor común, menos, los paso para otro lado, me queda 2n más 2an, saco 2 factor común, me queda n más 1 igual a n, cancelo los n más 1,
me queda n más 2 a n más 2 sobre 2 a n. Así que a n más 2 va a estar dada de esta manera. Así se tiene que a sub 0 igual a f de 0, a sub 0 es igual a f de 0. Recuerden ustedes que era f era esto, ¿no? F era esto. A sub 0 es f de 0. Y así lo voy hallando. A ver, ¿dónde estoy? A sub 0 es f, y eso vale 1, porque es la condición, por la condición inicial. La derivada, hago la derivada, y me queda f'. Entonces ahora derivo acá, f' de z es igual a 0 más a 1z. O sea, cuando yo derivo fíjense, esto es a 0 más a 1z más a 2z cuadrado más a 3z cubo, punto suspensivo. Entonces, cuando yo evalúo en la primera derivada, entonces el a1 es esto, el f' de 0 es 0, por la hipótesis, sobre 1. Fíjense, f' de 0 es 0 por la condición inicial, perdón, y f de 0 es igual a 1. Por lo tanto, yo voy encontrando de esa manera los diferentes términos. Los términos impares me dan dando 0. Los términos pares me van dando algo así, ¿no? 1, 1, 1 medio, 1 sobre 3, 1 sobre 4 factorial, y así sucesivamente. Y en general, A2n es igual a 1 sobre n factorial. Y el A2n más 1, los pares, es 0. Luego, cuando yo hago el cociente del AN más 1 sobre el AN, el impar me da 0 y el par, que es este, que está acá, me va a dar 1. O sea, el AN, bueno, A2n es igual a 1 sobre n factorial y el A2n más 1 es igual a 0. Entonces, cuando yo hago acá esto sobre esto me va a dar igual a 0. Me va a dar igual a 0. Bien. Entonces, si esto da 0, el radio de convergencia es 1 sobre 0, que es infinito. Luego, R igual a infinito, quiere decir que si el radio de convergencia es infinito, quiere decir que la serie del desarrollo va a ser de radio infinito. Por lo tanto, va a converger en todos los puntos del plano complejo y por lo tanto f es una función entera. Bien. Bien. Calcular f de z igual a menos 1 a la n, z a la 2n más 1 sobre 2n más 1. Calcular quién es la suma de esa serie. Observe que f' de z f' de z es igual a esta derivada que está acá, ¿no? 2n más 1, que se va con lo de abajo, z 2n más 1 menos 1, me queda esto. Esta es la derivada de la función, término a término. Entonces, el f' de z es menos 1 sobre n, z a la 2n. Pero recuerden que esta serie alterna, que es esta que está acá, esta es la 1, cuando n vale 0, esto es la 1, después cuando n vale 1 es la menos z cuadrado, cuando n vale 2 es la z cuarta, y así sucesivamente. Entonces me queda esto que está acá. Este es f'. Entonces fíjense, la f' de z, por esto que está acá, yo la descompongo en 1 y saco menos z cuadrado y me queda esto que está acá. Pero fíjense, esto que está acá de nuevo es f' de z. F' de z que es 1 menos z más z cuarta, acá lo tengo acá. Entonces, a f' de z
la puedo descomponer en 1 menos z cuadrado f' de z. Fíjate el truquito que hubo acá. Luego, f' de z la puedo descomponer sacándolo de acá. Paso 1 para un lado. Después, entonces hago f' de z igual a 1 más z cuadrado igual a 1. Y despejo f' de z y me da 1 sobre 1 más z cuadrado. Esto me está dando f' de z. Bien, 1 más z cuadrado la factorizo y eso es z menos i por z más i. Aquí está factorizado. Luego f' de z es esto que está aquí. Hago fracciones parciales y esto es igual a menos i sobre 2, 1 sobre z menos i, menos 1 sobre z más i. Y entonces me está quedando que f' de z es igual a esto que está acá. Por lo tanto, yo puedo integrar. Al integrar, me queda que la integral de f' de z es f de z, la integral de menos i sobre 2 de integral de z sobre z menos i me da logaritmo de z menos i, y menos la integral de dz sobre z más i me da menos el logaritmo de z más i, más una constante. Por lo tanto, f de z, aplicando la propiedad del logaritmo de una diferencia, que es el logaritmo del cociente, esta diferencia va a ser logaritmo de z menos i sobre z más i. Aquí está. Y esto que está acá. Pero f de 0 es igual a 0 y es igual a menos i sobre 2. F de 0, fíjense, porque f de 0 es 0 de 0 a datos. No, f de 0 es 0 por la construcción de mi serie. F de 0 es 0 a la 2. F de 0 es 0. ¿Ok? Por la construcción de mi serie, ¿no? Fíjense que mi serie es esta. F de 0 es 0 a la 2n más 1 sobre 2n más 1. Esto da 0. Bien. Entonces, f de 0 es igual a 0 y es igual a menos i sobre 2 logaritmo de 0 menos i sobre logaritmo de 0 más i. Este es el logaritmo de menos i sobre i, es el logaritmo de menos 1. Logaritmo de menos 1. El logaritmo de menos 1, recuerda que es el logaritmo del valor absoluto de 1, que es 1, que es 0, más el ángulo donde está el IP, el menos 1, está en pi, porque está en el segundo cuadrante. Entonces, cuando ustedes evalúan este logaritmo en z igual 0, les queda el logaritmo de menos 1, que es igual al logaritmo de valor absoluto de 1, más el ángulo pi, más i pi. Entonces, esto va a ser menos i pi más c. Y esto vale 0. Entonces, de aquí, de esta relación, de acá, menos con menos da más, da i cuadrado que es menos 1, pasa con más para allá, entonces les queda un medio por pi, les queda que sea igual a pi medio. Por lo tanto, f de z es igual a menos i sobre 2 logaritmos de z menos i, z más i, más pi medio. O sea, ya esos son cálculos, cuentas ahí. Pues. Aquí, el logaritmo, fíjense, aquí hallé el logaritmo de z menos i cuando z tiende a, logaritmo de z menos i, en 0, ¿no? Cuando estoy en 0, f de 0 es igual a menos i medio, entonces me queda logaritmo de i sobre i es menos 1, logaritmo de menos 1 es el logaritmo de 1 que es 0, y el ángulo que corresponde, pues.
menos pi medio y pi. Bien. Logaritmo menos 1. Bien. Bien, bien. Bien. Allá los tres primeros términos de una serie de Taylor de f de z igual a e a la c, e a la ez sobre 1 menos 2z más z cuadrado en torno a z0. Encontrar el término general de la serie. Entonces, fíjense, f de z, esto lo voy a escribir z cuadrado menos 1 al cuadrado, entonces z cuadrado menos 2z más 1, que es esto que está acá, el denominador, y esto es igual, esto lo voy a escribir e de z por una g' de z, donde ya esto lo he visto varias veces, ya ustedes saben que la derivada de esta, la derivada de g' de z, es z cuadrado menos 1. O sea, 1 sobre z menos 1 al cuadrado es la derivada de 1 sobre z. Ustedes derivan 1 sobre z y le queda z menos 1 al cuadrado. Utilizando entonces esto, donde g de z, entonces es esto que está acá. Entonces la derivada de esto es 1, la derivada, este es 0, esto es 1 más 2z más 3z cuadrado más todo esto. Entonces, esto lo hice ya anteriormente. Entonces, f de z es esto que está acá. F de z es que corresponde a e a la z. Esto corresponde a e a la z. Y el g' de z es este que está acá. Entonces, hago el producto y me queda esto que está acá. Luego, f de z es e a la z, que está acá, por esta serie, del producto, me queda de esta forma. 1, 2 más 1 es 3, 3 más 2 más 1, me queda esto que está acá. De z igual a 0, z igual a 1, me queda esto. Y entonces la serie tendrá esta forma. Pues. Entonces, de esta manera encontramos el término general de la serie. Pues. El término general de la serie. Bueno, no sé si la quieren dejar aquí, seguimos el viernes, no sé. ¿Qué me dicen ustedes? Sí, yo creo que sí. Okay. Hacemos una clasecita más el viernes, 1 hora más, aunque sea. Bueno, sí, para terminar los ejercicios estos, ¿no? Perdón, O sea, no si puedo oír. no... sí, para terminar estos ejercicios, sin usted puede. Bueno, vamos a hacerla el viernes a de 11 a las 11, pues voy a tratar de conectarme antes para ver cómo resuelvo todos estos problemas. Tengo problemas con yo no sé, cuando configuré la lacto, yo creo que la tenía configurada y no la tengo configurada. Pero bueno, no importa, yo trato de ver. Entonces, me interesa primero que ustedes revisen los primeros 10 ejercicios. Los primeros 10 ejercicios. Y entonces el viernes iríamos del 11 al último, ¿no? Más o menos aquí al 18, 19, ¿hasta cuándo tengo yo? Hasta el 21 creo que hice, ¿no? Hice bastante ejercicio. O sea, esto me quita más tiempo que cualquier otra cosa, pues preparar el ejercicio, buscarlo. Hay ejercicios que creía yo que los tenía bien resueltos. Después me pongo a ver las cuentas y veo que las cuentas no todas están siempre bien hechas. Cuando uno se lo pone a hacer con más detalle para explicarlo, entonces las cuentas, pierde tiempo en las cuentas. Cuando uno lo hace rápido, uno data, pero cuando uno lo empieza a escribir y lo empieza a detallar, algunas cuentas no salen tan inmediato y eso hace que los ejercicios se vuelvan más engorrosos. Pues. Bueno, entonces hacemos una clase el viernes a las 11 y el lunes haríamos el examen a la misma hora. ¿O ustedes quieren otra hora? ¿Está bien a las 11? Bueno,
Por mi parte está bien, pero sería cuestión de consultarlo por el grupo. Bueno, les doy chance hasta el viernes para que hagan una consulta. Yo creo que no, yo no tengo ningún problema que sea a la misma hora, pues, pero si hay gente que la quería adelantar o algo del lunes, pero bueno, en principio a las 11, pues vamos a dejarlo así para no complicar. O sea, nadie me ha dicho que tiene problemas ni nada, pues. O sea, y les daría entonces, bueno, tendrían el fin de semana para estudiar. Bien, entonces vamos a dejarlo